Hola amigos, un gusto de saludarlos nuevamente en esta website tan especial que hemos preparado para compartir juntos el estudio apasionante y maravilloso del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Para quienes no pudieron escuchar el tema de ayer, a manera de repaso podría decirles que lo que vimos en esa disertación, en ese estudio, es que este libro maravilloso, Apocalipsis, significa descorrer el velo, descorrer la cortina de la historia humana para que a través de ese descorrer del velo nosotros podamos ver qué es lo que va a pasar, no solo el presente, sino ver el futuro, incluso ver hacia el pasado, porque hay profecías que ya se han cumplido y las podemos encontrar claramente reveladas en el Apocalipsis. El pasado, el presente y el futuro en un solo libro. Un libro que para entenderlo, como dijimos ayer, hay que recorrer muchos otros libros de la Biblia para que de esa manera encontremos la interpretación correcta de todo lo que está escrito por San Juan en este último y apasionante libro, el Apocalipsis. También dijimos que es un libro quizá no muy bien entendido por muchos cristianos, o quizá que desanima a más de uno porque dicen, bueno, es un libro difícil de entender, hay muchos misterios allí, hay monstruos, hay bestias, hay cosas que no puedo entender. Y es cierto. ¿Y saben por qué el Apocalipsis fue escrito de ese modo? Tendríamos que recordar las veces que Jesús habló también en forma misteriosa, cuando hablaba en parábolas, por ejemplo. Cuando Él hablaba en parábolas, lo hacía con una intención. Y era una intención muy buena, por supuesto, como todas las intenciones de Jesús cuando se trataba de predicar el Evangelio y hacerle entender a la gente el mensaje de salvación. Cuando Él hablaba en parábolas, pretendía encontrar en los oyentes corazones sinceros. Pero no todos los oyentes de Jesús eran sinceros de corazón. Había gente que escuchaba cuando Él hablaba en parábolas, por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola de la moneda perdida y muchas otras, y que en ellas vemos cómo Jesús estaba ocultando un mensaje maravilloso, precioso, pero que no todos lo entendían, no porque era difícil de entender, sino porque el corazón no estaba dispuesto a abrirse hacia las enseñanzas de Jesús. Por eso muchos solamente oían por curiosidad y decían, bueno, qué lindo lo que dijo, me tengo que ir. Pero unos pocos, como hoy pasa también en este mundo, se quedaban a decirle a Jesús, Señor, ¿qué quisiste decir con esa historia que tú acabas de contar? Y Jesús le decía, bueno, siéntense, les voy a explicar cuál es el misterio que se esconde en esta parábola que ustedes han escuchado. Y los discípulos y todos los seguidores entendían esos misterios, porque Jesús ahora se los explicaba. Pero los que oían con oído solo de curiosidad, no entendían nada. Así pasa con el Apocalipsis, amigos. Mucha gente lo lee y dice, interesante, pero no entiendo nada. Mejor no lo estudiemos. Quizá algún día en el futuro vamos a entender estos misterios. No, no es así. Estos misterios están escritos para ser entendidos hoy, para que usted y yo conozcamos cuáles son las tretas que el enemigo utiliza para pretender engañarnos. Y como les dije ayer, hay una razón por la cual, entre otras, mucha gente no quiere entender o leer el Apocalipsis. Sencillamente porque el diablo no quiere que lo leamos, y menos que lo estudiemos como lo estamos haciendo ahora, detenidamente y con mucho cuidado, a la luz de tantos otros libros de la Biblia que le van arrojando luz a las profecías del Apocalipsis, a esos símbolos misteriosos. Entonces, no nos dejemos engañar por el enemigo de Dios, llamado diablo, Satanás o como ustedes quieran llamarlo, porque él se enoja mucho cuando nosotros incursionamos en este libro profético. Pero tengan la seguridad de que bajo la dirección divina habremos de estudiarlo, entenderlo y llenarnos de esperanza en un mundo mejor. El Apocalipsis no asusta a nadie, amigos. Asusta a aquellos que sencillamente no quieren comprometerse con Dios. Pero usted y yo creo que estamos en lo mismo.
queremos juntos comprometernos con el mensaje divino y encontrar la explicación a cada uno de esos misterios que están ahí. Porque finalmente, como leímos también ayer el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1 al 3, donde San Juan dice claramente que este libro fue escrito para los siervos de Dios. Ustedes y yo nos consideramos hijos de Dios o siervos de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, para nosotros es este libro, para los siervos de Dios. Y leímos también el versículo 3 del capítulo 1, donde dice, bienaventurado el que lee, el que oye y que guarda, y el que guarda las enseñanzas de este libro, el Apocalipsis. 3 cosas, no se olviden, bienaventurado el que lee, oye y guarda. Y dijimos también que la palabra bienaventurado significa algo grandioso, significa mucho más que feliz. Una felicidad que solamente se puede conseguir a través de una comunión diaria y un compañerismo diario con Jesús y con Dios. Es el único que puede dar esa felicidad llamada aquí en la Biblia bienaventuranza. Y que hay 7 bienaventuranzas en el Apocalipsis, que ayer citamos los capítulos y los versículos donde se encuentran esas 7 bienaventuranzas en este último libro de la Biblia. Y yo espero que ustedes las hayan encontrado, las hayan leído. Por lo tanto, amigos, ¿por qué, si este libro es para nosotros, lo vamos a tildar de raro, de difícil de entender? Es cierto, es difícil, pero es difícil cuando no tenemos la disposición a pedirle a Dios de que Él nos abra el entendimiento por medio del Espíritu Santo. Y lo que vamos a estudiar en esta segunda lección es acerca del personaje central del Apocalipsis. ¿Ustedes saben quién es el personaje central? ¿Ya tienen la respuesta? Sí, el personaje central es Jesús. ¿Y saben cuántas veces se lo menciona a Jesús en el Apocalipsis? 38, con 38 diferentes nombres y títulos descriptivos. Ese es el gran héroe del Apocalipsis, Jesús. En los primeros 3 capítulos se lo menciona de diferentes formas. ¿Cuántas veces? Se lo menciona de diferentes formas 137 veces tan solo en los primeros 3 capítulos. Y en todo el libro del Apocalipsis hay unas 250 referencias a su sublime persona. ¿Cómo entonces Jesús no habría de ser el personaje central del Apocalipsis? Y digo yo, si Jesús impregna todo el Apocalipsis, ¿cuánto se pierden los cristianos que no quieren leerlo? Tremendo, ¿no? Pero ustedes y yo tendremos la oportunidad de descubrir ese personaje. Por supuesto que el otro personaje es Satanás. Sin embargo, a él no se lo menciona tantas veces como a Jesús. Porque obviamente Satanás es el que va a ser derrotado al fin y al cabo. ¿Para qué mencionarlo tantas veces si el victorioso es Jesús? Solo 55 veces aparece Satanás en el Apocalipsis, en comparación con 250 referencias a la persona de Jesús en este maravilloso libro. Interesante. ¿Cómo lo ve San Juan a Jesús? Ustedes saben que San Juan, como dijimos ayer también, estaba preso, no porque era una mala persona, no, era una maravillosa persona, un buen cristiano, predicador, evangelista. Y él andaba predicando el evangelio a todos los paganos allí en el Imperio Romano. Y el emperador Domiciano, para callarle la boca, dijo, vamos a mandarlo allá a esta cárcel de alta seguridad, que es la isla de Patmos, una isla rocosa, desértica, allí en el mar Egeo. Y él pretendía que de esa manera Juan dejara de predicar acerca de Jesús. Pero vaya sorpresa, San Juan, ya viejito, allá en el año 96 después de Cristo, recibe la revelación de este hermoso libro en aquella cárcel. Qué interesante. El Apocalipsis, escrito por este profeta San Juan, que fue el último discípulo de los 12 que quedó vivo. Y a San Juan se le permite, en el capítulo 1 lo dice, se le permite ver en visión a la persona maravillosa de Jesús. ¿Cuántas veces hemos querido verlo, no es cierto? Quizá en sueños o en alguna visión, y no hemos tenido la oportunidad, por lo menos Juan sí la tuvo, y otros también, pero Juan tuvo una oportunidad realmente maravillosa de verlo a Jesús de una forma esplendorosa. El capítulo 1, versículo 13 al 16 de Apocalipsis dice,
Vamos a leer desde el 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hagamos correr, amigos, nuestra imaginación. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Claro, cuando San Juan vio esta visión, mire lo que le pasa, ¿no? Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, que quiere decir sepulcro. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Un encuentro espectacular con la persona maravillosa de Jesús. San Juan lo ve en visión y esa visión lo dejó un tanto aturdido a tal punto que él cayó como muerto. Pero Jesús lo levanta y le dice, no temas, Juan, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Qué hermoso, ¿no es cierto? Esta descripción de la persona de Jesús se encuentra en el capítulo 1 del Apocalipsis, que ustedes pueden leer y repasar nuevamente en sus casas. Y nos muestra una vez más de que el personaje central comienza su accionar desde el mismo inicio de este libro profético. Este es el majestuoso Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que venció a Satanás en los cielos, lo venció en la cruz y finalmente lo destruirá. Saben, amigos, que el gran conflicto entre el bien y el mal comenzó hace varios milenios en el cielo. Ya vamos a estudiar un poco más detenidamente sobre este hecho en el próximo estudio. Pero la mayor batalla, el mayor conflicto entre el bien y el mal, no es algo meramente externo a nosotros, está aquí, está en el corazón. Allí es donde se libra la batalla entre el bien y el mal, es donde nosotros tenemos que tomar decisiones en favor o en contra de Jesús. Y les quiero decir algo, a veces podemos estar leyendo las Escrituras y guiarnos por ellas, sin embargo podemos estar rindiéndole homenaje a Satanás por ignorancia, por no conocer a fondo las Escrituras. Y les quiero decir también que si descuidamos el estudio del Apocalipsis, podemos estar cayendo fácilmente en las trampas de Satanás. Ustedes saben que las armas secretas del gran enemigo de Dios están aquí, en estas últimas páginas de este libro. Y solamente el Espíritu Santo es el único que puede iluminarnos y mostrarnos a través del descubrimiento del significado de esos símbolos cuáles son esas trampas. Por eso vuelvo a insistir, el diablo no quiere que ustedes y yo estudiemos el Apocalipsis. Pero nosotros le vamos a ganar porque estamos de parte de Dios, de parte del personaje central del Apocalipsis. Y ustedes y yo ya podemos obtener por adelantado la victoria si tan solo seguimos aferrados al estudio de este maravilloso libro. Y en cada capítulo del Apocalipsis ustedes pueden encontrar a este personaje central, Jesús, con diferentes títulos. En el capítulo 1, por ejemplo, Jesús aparece como el gran sacerdote que ministra en nuestro favor. En el capítulo 2 aparece Jesús mostrando su gran amor por su iglesia, donde podemos ver, capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, los diferentes reproches por los errores que su iglesia ha ido cometiendo por descuido después que fue fundada la iglesia.